Bienvenidos muchachos, entonces vamos a empezar con esta sesión. Vamos a revisar el tema de el día de hoy, que es el principio de Arquímedes. Y vamos a trabajar sobre esta presentación. Vamos a revisar el tema y vamos a hacer un par de ejercicios si es que nos da tiempo y si es que nos da suficiente tiempo esta aplicación. Eventualmente nos alargan el tiempo, pero al principio la idea es que son solamente 40 minutos. Llevamos 10 quemados. Entonces, muchachos, vamos a revisar este principio de Arquímedes. De hecho, es el último tema que vamos a revisar antes de esta primera evaluación del tercer parcial. Y bueno, vamos a revisar nuestra lámina que ustedes ya tienen, ya analizaron y ya pueden empezar a utilizar para resolver los problemas que ya publiqué el día de ayer. Entonces, también sus compañeros han desarrollado videos al respecto. Y bueno, juntando toda esa información, vamos a poder resolver los problemas que tenemos para más adelante. Este principio de Arquímedes, entonces, nos habla de que cuando hay un cuerpo inmerso en un líquido, en un fluido, en general es un fluido, se le denomina un fluido, a cualquier cosa que puede llenar o puede tomar la forma del recipiente que lo contiene. Entonces, cualquier cosa que tenga esa propiedad se denomina un fluido. En este caso, cuando un fluido, un líquido está totalmente, un cuerpo está totalmente o parcialmente dentro de ese líquido, experimenta un empuje que es igual al peso del fluido desalojado. Ese es en general el principio la denominación del principio de Arquímedes. Entonces, este principio de Arquímedes se expresa matemáticamente de esta manera. El empuje que recibe un cuerpo es igual al peso del fluido desalojado. Esta fuerza, este empuje, siempre va a ser una fuerza contraria al peso, entonces va a ser una fuerza que va a tratar de empujar el cuerpo hacia la superficie, y el peso, desde luego, como es una fuerza que siempre apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, pues tratará de hundir ese cuerpo. Desde luego sabemos que este peso lo podemos determinar siempre multiplicando la masa de este cuerpo por la gravedad. Si hacemos esta operación, bueno, vamos a ver que este peso es el producto de la masa por la gravedad, y si hacemos por ahí un artilugio matemático que es multiplicar y dividir esta expresión de masa por gravedad entre el volumen, vamos a ver que obtenemos una expresión que tiene estos dos términos, que es la relación entre la masa y el volumen, y eso sabemos que es la densidad de este cuerpo. Entonces podemos calcular el peso de este cuerpo de esta otra manera, multiplicando su densidad, la gravedad y el volumen. Esa es una segunda manera, aparte de multiplicar la masa por la gravedad, es una segunda manera de determinar el peso de un cuerpo. Y entonces, este principio de Arquímedes es un principio de la hidrostática que se refiere a que el cuerpo debe de estar en equilibrio dentro de este fluido, ya sea que se encuentre flotando en la superficie o que se encuentre en cualquier punto intermedio dentro de este líquido, o en su defecto que se encuentre en el fondo del recipiente que contiene el líquido, el fluido. Entonces, como parte del principio de la hidrostática, parte de que hay reposo o hay una condición estable. Entonces, si ocurre que el peso de este cuerpo es mayor al empuje, lo que va a pasar es que este cuerpo, si el peso es menor al empuje, lo que va a pasar es que este cuerpo se va a mantener en esta parte superior y va a mantenerse flotando. ¿Qué pasa qué sucede en esas circunstancias? Bueno, aquí tengo dos expresiones matemáticas que me permiten calcular. Por un lado, el peso de este cuerpo es esta densidad, partimos de esta expresión, es la densidad de este cuerpo, la gravedad multiplicada por la aceleración de la gravedad por su volumen, eso me da el peso de este cuerpo que está sumergido.
si eso es menor que el empuje, pero el empuje lo puedo determinar de esta manera, multiplicando la densidad de fluido, es decir, la densidad del líquido o la sustancia que esté aquí, por la aceleración de la gravedad, por el volumen, pero en este punto es importante, es el volumen del fluido desalojado, es la cantidad de volumen que aumenta aquí en este recipiente cuando introduzco el cuerpo a este recipiente. Si este recipiente, si este recipiente estuviera hasta el borde y yo introduzco el cuerpo, este líquido estará desbordándose o desalojándose de este recipiente y por eso se le llama esto el fluido desalojado. Entonces hay que tener en cuenta eso y es muy importante, no confundir con que el volumen del fluido es todo el líquido que está dentro de este recipiente, sino que es solamente el fluido que se desplaza, es decir, el fluido que, en este caso, si no se derrama, el fluido la cantidad de volumen que aumenta de este fluido, y eso es esta parte, el volumen del fluido desplazado. Entonces, ese es el primer caso, si el peso es menor que si el peso es menor que el empuje, entonces este cuerpo va a tender a flotar, se va a mantener en la superficie de este líquido, una parte dentro del líquido y otra parte fuera del líquido. Si el peso en este caso del cuerpo es mayor que el empuje, es decir, este cuerpo entonces va a tender a irse al fondo. Eso va a decir al final que la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del fluido. En este caso, primero, la densidad del cuerpo era menor que la densidad del fluido. Y cuando es mayor la densidad del cuerpo que la densidad del fluido, que la densidad de este líquido, entonces el cuerpo va a tender a hundirse. Se va a hundir, se va a ir hasta el fondo. Eventualmente, si se puede lograr un equilibrio, dirá que la densidad del cuerpo es igual a la densidad del fluido, entonces este cuerpo se podrá mantener estático en cualquier posición dentro de este fluido. Y entonces tenemos estas dos expresiones. Por un lado, el peso de este cuerpo lo podemos determinar multiplicando su densidad, la gravedad y el volumen. Vamos a reescribir esta ecuación para que podamos identificar bien esos términos, porque así es muy general. Entonces, esta ecuación realmente, el del peso, la debemos de expresar de esta manera. El peso de un cuerpo debe ser la densidad de ese cuerpo. La vamos a simbolizar de esta manera, la densidad del cuerpo. Y multiplicado por la aceleración de la gravedad. Y eso multiplicado por el volumen del cuerpo. Tenemos que empezar a distinguir eso. Entonces, el peso es la densidad del cuerpo, la gravedad y el volumen del cuerpo. Y por otro lado, vamos a identificar el empuje. El empuje, entonces, es de manera similar. El empuje es esta fuerza que se genera debido al líquido sobre el cuerpo. En este caso va a ser la densidad del fluido multiplicado por la aceleración de la gravedad y multiplicado por el volumen del cuerpo. Entonces, el volumen del fluido, BF. Y este fluido, esto es importante, el volumen del fluido, repito, no es todo el líquido que está dentro de este recipiente, sino solamente el líquido que se desplaza cuando introducimos este cuerpo dentro de este líquido. Si lo introducimos por completo, pues será todo el volumen de este cuerpo, será este volumen del fluido. Si lo introducimos parcialmente, solamente esa parte que está dentro del líquido desplaza líquido y ese será el volumen del fluido. Bien, entonces voy a habilitar sus micrófonos, no sé si ustedes se los deshabilitaron, pero les voy a pedir que los habiliten para que en caso de que tengan una duda me indiquen. ¿De acuerdo? Bien, entonces partimos de este principio de Arquímedes que nos dice que el empuje que experimenta un cuerpo que está inmerso en un fluido será igual a el peso del fluido desalojado. ¿Sí? En este caso, si el cuerpo está completamente
directamente dentro de este cuerpo, pues será eso que genere ese volumen. Bien, entonces vamos a reescribir esta ecuación a partir de estos términos. El empuje me dice que es la densidad del fluido, la gravedad, por el volumen del fluido, es decir, la cantidad de líquido que se desplaza cuando el cuerpo se introduce en el agua. Y entonces eso va a ser igual al peso, que es la densidad del cuerpo, la gravedad, y el volumen del cuerpo. Esa es la forma en que vamos a expresar de manera más general este principio de Arquímedes. Y es importante que tengamos presente entonces estas dos ecuaciones, la del empuje y su correspondiente en función de la densidad. A partir de esas dos ecuaciones vamos a empezar a resolver los problemas de este tipo. ¿Alguna duda, Salma? ¿Podemos continuar? No, profesor, todo bien. Sí. Gracias, Francisco. Todo bien, profesor. Muy bien. Carol, no tenemos audio tuyo, pero si tienes necesidad de decirnos algo, activas tu audio y nos comunicas, por favor. Ah, sí, gracias, estoy bien, profe. Pero gracias. Vamos entonces, de aquí vamos a dejarlo aquí, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y ahí nos vamos a aplicar estas expresiones para poder, perdón, aquí tengo otros elementos que iban a apoyar esta explicación. Bueno, ya los repasamos aquí. Decíamos, este es el caso cuando tenemos un este es el caso cuando tenemos una densidad del cuerpo igual a la densidad del fluido. En este caso vamos a lograr que el cuerpo se permanezca flotando dentro de este recipiente conteniendo este líquido. En este caso el cuerpo se fue al fondo, eso quiere decir que la densidad del cuerpo va a ser mayor que la densidad del fluido, es decir, la densidad de este cuerpo va a ser mayor que la densidad de este líquido en el que está inmerso. Y en este caso, cuando el cuerpo queda flotando en la superficie de este líquido, pues ahí tenemos el caso de que la densidad de este cuerpo es menor que la densidad del fluido. Tal vez ustedes han tenido la oportunidad de introducir una pelota en el agua, y es el caso, ¿no? Cuando introducimos una pelota en el agua, esta pelota queda flotando en la superficie del agua, y una parte solamente de ella queda debajo de la superficie, el resto queda visible sobre la superficie del agua. Y de hecho ocurre lo mismo con nuestros cuerpos. Cuando nosotros nos ponemos entramos a la alberca, por ejemplo, pues una parte de nuestro cuerpo está dentro del agua y otra parte queda fuera de esa agua. Salvo que hagamos un esfuerzo adicional, podemos introducirnos por completo al agua, entonces estaremos generando una fuerza adicional para poder quedar por debajo de la superficie, y finalmente el agua va a empujarnos, va a hacer este empuje para llevarnos nuevamente a la superficie, porque pues esta ley física pues se sigue cumpliendo, es decir, la densidad de nuestro cuerpo va a ser menor que la densidad del agua en la que estamos tratando de nadar. Bien, entonces vamos a pasar. Esta es nuestra lámina que ya hemos utilizado en los problemas de densidad. La tengo aquí para que tomemos algún dato relacionado con la densidad en caso necesario. Pero vamos a pasar a nuestro ejemplo. Bien, entonces tengo aquí este primer caso, este último caso que revisamos en el caso anterior, en la lámina anterior. Dice que la densidad, en este caso el cuerpo está flotando, y eso implica que la densidad de este cuerpo sea menor que la densidad del fluido, del líquido en el que está inmerso. Entonces, vamos a hacer este ejercicio de ejemplo, suponiendo que lo que tenemos aquí es agua, y entonces, si sabemos que aquí es agua, vamos a identificar que esto es
la densidad del fluido. Y la densidad del fluido, como es agua, ¿alguien me puede decir? ¿Todos están callados? ¿Alguien se acuerda cuánto es la densidad del agua? 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y esa es la densidad del agua. Sí, la densidad del agua dulce, esa es la que utilizamos, se dice que es unitaria, y efectivamente es 1 gramo por centímetro cúbico. Eventualmente la vamos a requerir expresar en unidades del sistema internacional, entonces tendremos que hacer la conversión, pero en principio esa es la densidad del agua. Vamos a suponer que de este cuerpo no conocemos el volumen, pero conocemos sus dimensiones. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí tuviera, no sé, 20 centímetros. 20 centímetros por este lado, y que tuviera 10 centímetros tal vez por este lado. Y finalmente tuviera, son los 10, y por este otro lado que tuviera 5 centímetros, para hacerla sencilla. Y entonces aquí tiene un cierto volumen. 20 por 10 serían 200 por 5000. Bien, vamos a suponer entonces, para que el resultado sea adecuado, vamos a suponer que este cubito de no sé qué material sea. Vamos a revisar a ver qué material puede ser. Regreso a la lámina anterior. Vamos a suponer que este cubito fuera de... no, aquí tengo cosas más pequeñas. Ok. Bien, vamos a suponer entonces directamente que la masa de este cubito es de 800 gramos. Y está dentro de este recipiente que contiene agua con una densidad de fluido de 1 gramo por centímetro cúbico. Y lo que nos interesa es determinar cuánto de este cubo está dentro del agua, es decir, qué cantidad de volumen de este cubo está dentro del agua. Y eso es lo que necesitamos determinar. Para eso vamos a utilizar el principio de Arquímedes, que me dice en principio que... voy a repetir ese esquema aquí. Tengo mi recipiente con un cierto líquido. Tengo este cuerpo que está flotando dentro de este líquido. Y entonces me interesa determinar este volumen de este cuerpo que está dentro del líquido. Entonces, para eso voy a determinar, por principio de cuentas, las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo, que en principio será su peso, que lo está haciendo que se vaya hacia el fondo del recipiente, y por otro lado tendremos el empuje, que va a ser algo que va a generar el fluido, el líquido, sobre este cuerpo, y lo va a impulsar hacia arriba, va a ser contrario a ese peso. Y entonces, si aplicamos el principio de Arquímedes, en este caso, me dice que el empuje que genera este líquido sobre el cuerpo debe ser igual al peso de este cuerpo. Y si recordamos la expresión a la que habíamos llegado, el empuje lo determinamos como la densidad del fluido, la aceleración de la gravedad, por el volumen del fluido. Y eso debe ser igual a la densidad del cuerpo por la gravedad por el volumen del cuerpo. Bien, entonces vamos a identificar bien estos términos. Este volumen del cuerpo pues es el volumen de este cuerpo que está dentro del agua. Esta densidad del cuerpo pues será la densidad de este cuerpo que está dentro del agua. Esta densidad del fluido pues es la densidad, en este caso del agua, que está dentro de la que está este cuerpo. Y el volumen del fluido es precisamente esto que queremos determinar, es precisamente la cantidad de fluido desplazado, es decir, lo que está de este cuerpo dentro del agua. Eso es importante porque a veces es la parte que causa confusión. Esto
que es la parte del cuerpo que está dentro del agua, eso es lo que vamos a denominar el volumen del fluido. Y entonces vamos a ver en este caso que esta es nuestra incógnita, eso es lo que no conocemos y es lo que queremos encontrar. Entonces vamos a partir de ahí, ya identificamos que el volumen del fluido es lo que queremos encontrar, entonces si despejamos de esta ecuación ese volumen del fluido, vamos a ver cómo es posible determinar la cantidad de este cuerpo que está dentro del agua. Entonces el volumen del fluido lo despejamos, nos queda aquí arriba la densidad del cuerpo, la aceleración de la gravedad, por el volumen del cuerpo, que es lo que ya teníamos a este lado de la expresión. Y eso lo vamos a dividir entre, me queda esta densidad del fluido y la gravedad, que voy a pasar dividiendo a la hora de despejarla. Y entonces vamos a ver finalmente que esta gravedad pues la puedo eliminar. No me aparece en el numerador común, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces solamente me queda que esto es la densidad del cuerpo por su volumen entre la densidad del fluido, y vamos a identificar cuáles son los datos que ya conozco. De este diagrama tengo que la densidad del fluido ya la conozco porque es agua, entonces esto ya lo conozco. La densidad del cuerpo no la conozco aún, pero tengo datos suficientes para calcularlo porque con estas dimensiones puedo calcular su volumen, el volumen de este cuerpo, y además tengo su masa. Con estas dos cosas ya puedo determinar la densidad y desde luego la densidad y el volumen, pues ya podré aplicar mi expresión para resolver esto. Entonces por este lado voy a determinar por principio el volumen de este cuerpo. El volumen de este cuerpo pues va a ser sus tres dimensiones multiplicadas, ¿no? Tenemos 20 centímetros de largo por 10 centímetros de alto, 5 centímetros de ancho, y con eso podemos determinar sin ningún problema el volumen de este cuerpo. Si tuviera otra forma, bueno, pues habrá que utilizar la expresión adecuada. En este caso son la forma de un cubo, bueno, para el epípedo. Y entonces multiplicando esto serían 20 por 10, 200 por 5, serían 1000. 1000 centímetros por centímetros por centímetros, 1000 centímetros cúbicos. Y entonces ya tenemos el volumen de nuestro cuerpo, pero nos interesa determinar, como no sabemos de qué material es, pero conocemos la masa de este cuerpo, y nos interesa determinar la densidad de este cuerpo. Y si se acuerdan, podríamos determinar la densidad de cualquier sustancia dividiendo su masa, en este caso la masa de ese cuerpo, entre el volumen de ese cuerpo. De esa manera obtenemos su densidad. La masa de este cuerpo, decimos, aquí es un dato que tenemos, es de 800 gramos. Y eso lo vamos a dividir entre su volumen, que en este caso es de 1000 gramos. Perdón, 1000 centímetros cúbicos para obtener su densidad. Y entonces, bueno, cuando hacemos eso, vemos que estos ceros nos van a quedar 8 entre 10, 0.8 gramos por centímetro cúbico. Y hasta ahí hemos determinado la densidad de este cuerpo. Tenemos la densidad de este cuerpo, tenemos su volumen, y entonces ya podemos aplicar estos datos para definir finalmente cuál fue el volumen de este fluido que se desaloja, o sea, cuál es el volumen de este cuerpo que está dentro del líquido. Entonces, el volumen de este fluido es la densidad del cuerpo que pusimos aquí, 0.8 gramos por centímetro cúbico. Vamos a multiplicar por su volumen.
fue de 1000 centímetros cúbicos. Finalmente eso lo vamos a dividir todo entre la densidad del fluido, que es, en este caso, como es agua y es unitario, entonces es 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces vamos a ver que estas unidades pues se van a reducir a la unidad y que el volumen de este fluido, es decir, de lo que está dentro de este cuerpo es 0.8 por 1000. Si hacemos esta operación, ¿cuánto fue, muchachos? 800. Gracias. Eso me da entonces 800 centímetros cúbicos. Eso me dice que 800 centímetros cúbicos de este volumen, que es el total de 1000 centímetros cúbicos, esos 800 centímetros cúbicos están dentro del agua. Entonces, encontré el volumen de este cuerpo que está dentro del agua. Eventualmente me pueden requerir que este volumen lo exprese como un porcentaje del volumen total de este cuerpo, entonces tendré que transformar este volumen en centímetros cúbicos a un porcentaje, ¿sí? Si yo sé entonces que 1000 centímetros cúbicos es el 100% de este volumen, pues puedo hacer una sencilla regla de 3, es el 100% de este volumen. Si yo sé que el 800 centímetros cúbicos de ese volumen están dentro del agua, entonces, ¿a cuánto corresponde estos 800 centímetros cúbicos? Si 1000 centímetros cúbicos es el 100%, ¿cuánto será, muchachos? ¿Alguna idea? 80%. 80%. Bien. Entonces, eso es otra posible respuesta. Puede ser que me pregunten la porción de este cuerpo que está dentro del líquido y entonces tendré que responder 80% bajo el agua. Pero incluso puede ser que la pregunta no esté dada en esa forma, sino que me digan cuál es el volumen de este cuerpo que se encuentra sobre el agua. Y entonces me estarán preguntando ahora no lo que está dentro del agua, sino lo que está fuera del agua. Y entonces me estarán preguntando esta parte. Entonces, ¿cuánto será eso, muchachos? Si 800 centímetros de estos 1000 centímetros cúbicos están dentro del agua, pues para determinar lo que está fuera del agua, ¿cómo le haría? ¿Alguna idea? Muchachos, siguen ahí. Pues el 20%. Sí, si el resto es 100%, pues el 20% está fuera del agua, sí. Y en volumen, ese es en porcentaje, y en volumen, ¿cómo sería? 200 centímetros cúbicos, ¿no? 200 centímetros cúbicos, efectivamente, fuera del agua. Es para que vean las variantes en las que se puede expresar el resultado que me piden. Entonces, eventualmente me van a pedir o el volumen dentro del agua, o el volumen fuera del agua, o el porcentaje o la porción del volumen dentro del agua o fuera de ella. Entonces, muy bien, ahí tenemos los 4 posibles resultados. El volumen dentro del agua, el volumen bajo el agua, el porcentaje o la porción fuera del agua y el volumen. Entonces, ahí hemos llegado a los 4 posibles resultados. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna situación?
Mm, No, profesor. ¿Entendido? sí. Sí. Sí, Vamos a aprovechar que no nos han cortado la conexión y vamos a revisar el otro ejercicio para que tengan elementos suficientes para resolver sus problemas. ¿Vale? Entonces, sí. vamos a ver ahora. Nuevamente vamos a partir de este caso que tenemos un cuerpo que es capaz de flotar. De hecho, vamos a suponer que es el mismo cuerpo que usamos en el ejercicio anterior. Y entonces, pues como ya determinamos su densidad, ya sabemos que este cuerpo tiene una densidad de 0.8 gramos por centímetro cúbico. Sabemos también que lo que tenemos aquí es agua con una densidad unitaria de la densidad del fluido, una densidad unitaria de 1 gramo por centímetro cúbico. Y sabemos que el volumen de este cuerpo ya también lo calculamos en el ejercicio anterior. Vamos a utilizar ese cálculo para hacer más breve esto. Decimos que el volumen de este cuerpo era de 1000 centímetros cúbicos. Con el ratón. Por eso quedan mis números tan feos. Muy bien. El volumen entonces de este cuerpo son 1000 centímetros cúbicos. Y mi interés ahora es determinar, ya sé que el 80% en estas condiciones, el 80% de este cuerpo va a estar dentro del agua, el 20% va a estar fuera y va a estar flotando en la superficie. Pero me interesa saber ahora, no me interesa que quede flotando en la superficie, me interesa que yo le pueda aplicar una fuerza adicional y hacer que este cuerpo ya no quede flotando en la superficie, sino que se hunda y quede flotando en algún otro punto dentro de este líquido. No necesariamente, bueno, puede ser que se vaya hasta el fondo, pero es suficiente con que ya todo el volumen del cuerpo esté dentro del agua y entonces necesito determinar qué fuerza tengo que aplicarle para que eso suceda. Entonces vamos a determinar esta fuerza. Nuevamente voy a recordar las fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo de manera natural, su peso, que es algo que ya lo está haciendo que se vaya al fondo, y por otro lado también el empuje que está experimentando debido al líquido. Y bueno, en estos casos ya es conveniente que procedamos a partir nuevamente de nuestro diagrama de cuerpo libre y representemos en él las fuerzas que están siendo aplicadas sobre este cuerpo para poder plantear fácilmente la solución. Entonces, si yo identifico, tengo una fuerza que es el empuje que está yendo hacia arriba y una fuerza que es esta que estoy aplicando sobre el cuerpo para que se hunda, está también en la misma dirección del peso. Entonces voy a representar eso en mi diagrama de cuerpo libre. Entonces tendré aquí mi empuje que lo está haciendo, tratando de llevar a la superficie, y peso de este cuerpo que naturalmente lo va a tratar de hundir. Y además estoy aplicando una fuerza adicional ahora, lo voy a dibujar aquí. Una fuerza adicional que estoy aplicando para poder sumergir este cuerpo en el agua, porque pues vemos que no, por sí solo no se va a sumergir por completo, entonces necesitamos aplicar una fuerza adicional. Entonces ya de este diagrama podemos explicar una ecuación. Como sabemos que esto debe ser equilibrio, debe de llegar a un equilibrio, entonces vamos a partir de que esta suma de fuerzas debe ser igual a 0. Y entonces las fuerzas que tenemos aquí, en el primer caso la positiva es el empuje, y si al empuje le restamos la fuerza adicional para que esto se sumerja, y también le restamos el peso,
Entonces, esto debe de equilibrarse, entonces todo esto debe ser igual a 0. Mi interés es determinar cuánto vale esta fuerza, entonces voy a despejar esta fuerza para que poder determinar ese valor. Voy a pasarlo por acá. Cuando lo paso por acá me queda positivo, me queda acá entonces que esta fuerza va a ser igual a empuje menos el peso. ¿Sí? Y entonces voy a recordar que el empuje, en todos los casos lo puedo determinar con la densidad del fluido multiplicado por la aceleración de la gravedad y multiplicado por el volumen del fluido desplazado. Por otro lado, sé que el peso es igual a la densidad, en este caso la densidad del cuerpo, multiplicado por la gravedad y por el volumen del cuerpo. Entonces, estos dos parámetros yo los puedo determinar. Conozco la densidad del fluido, sí, aquí está, es agua, es 1 gramo por centímetro cúbico. Conozco la gravedad también, es la aceleración de la gravedad. Conozco el volumen del fluido. También vamos a ver aquí el detalle, es precisamente este volumen del fluido. Conozco la densidad del cuerpo, sí, porque ya la calculé en el caso anterior. Conozco su volumen también y la aceleración de la gravedad. Entonces voy a sustituir todos estos parámetros en esta expresión. Bueno, por principio voy a sustituirla en forma algebraica. Entonces, este empuje es la densidad del fluido, la gravedad. Y a eso le resto el peso. Entonces voy a peso voy a poder determinar cuánta fuerza tengo que aplicarle para que este cuerpo se mantenga bajo el agua. Entonces le tengo que restar la densidad del cuerpo, la aceleración del cuerpo por el volumen del cuerpo. Bien, vamos a entonces a sustituir estos valores. Voy a empezar aquí porque es largo. Entonces voy a tener esta fuerza que es igual a la densidad del fluido. Decíamos que es agua, entonces es 1 gramo por centímetro cúbico. Densidad del agua dulce, y multiplicada por la gravedad. Muchachos, aquí es un punto importante. En este caso, como estoy utilizando unidades del sistema CGS, ¿cuánto debe de ser esta aceleración de la gravedad? Cualquiera me puede apoyar, muchachos. 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, Francisco, gracias. Ese es exactamente el valor que debo de utilizar. Aquí es una parte importante porque eventualmente muchos confunden y usamos el valor que estamos muy acostumbrados a utilizar de 9.8. Si estamos trabajando con gramos, centímetros cúbicos, entonces estamos en el sistema CGS, y entonces tenemos que usar efectivamente esto. Gracias, Francisco. 980 centímetros, entonces el volumen de este es el volumen del fluido. Aquí es el punto importante, muchachos. El volumen del fluido en este caso, si vemos en este caso que está completamente dentro del agua, el volumen del fluido para este caso, el volumen que se desplaza del fluido, pues es exactamente igual al volumen del cuerpo. Entonces es todo el volumen de este cuerpo. Entonces debo de considerar como volumen del fluido esos mismos 1000 centímetros cúbicos, que es el volumen completo de este cuerpo. Bien, y a eso le voy a restar el volumen, la densidad del cuerpo, que ya le calculo que son 800, densidad del cuerpo, perdón, 0.8 gramos por centímetro cúbico.
multiplicado por nuevamente la aceleración de la gravedad, que son los mismos 980 centímetros por segundo cuadrado. Sistema CGS. Y multiplicado por el volumen del cuerpo. Aquí sí es el volumen completo del cuerpo. En este caso también son 1000 centímetros cúbicos. Sus calculadores para que me den los cálculos, por favor. Y entonces vamos a determinar entonces de este lado que la fuerza va a ser igual. 1 por 1000 van a ser 1000 por 980, pues van a ser 980,000. Si me equivoco, me corrigen, por favor. 980 por 1000 son 980,000. Y estos centímetros cúbicos se van a reducir con centímetros cúbicos y las unidades que me van a quedar aquí son gramos por centímetro sobre segundo cuadrado. Bien, eso le tengo que restar esto que son 0.8 por 1000 serían 800 por 980. ¿Alguien me apoya? ¿Cuánto es esa cantidad, muchachos? 0.8 por 1000 son 800 por 980. 784,000. 784,000, ok. 784,000. Estos centímetros cúbicos con los centímetros cúbicos se eliminan y me quedan estas unidades gramos por centímetro sobre segundo cuadrado. Si recordamos, estas unidades gramos por centímetro cuadrado son precisamente dinas. Entonces, si hacemos esta diferencia, muchachos, me dicen cuánto es 980 menos 784. 106,000. No, 196,000. Bien, 196,000. Entonces la diferencia de estos son 196,000. Y decíamos que las unidades que estamos usando aquí, o que nos están resultando, pues son dinas, que son precisamente unidades de fuerza, como era de esperarse. Entonces, ¿qué me dice eso? Bueno, pues que voy a tener que aplicarle una fuerza igual a 196,000 dinas. En este caso una fuerza negativa, una fuerza hacia abajo, hacia el fondo del recipiente. 196,000 dinas. Para poder sumergir este recipiente. Si esto me lo pidieran en newtons, bueno, pues tengo que hacer esta conversión. ¿Alguien se acuerda, muchachos, cuánto vale, cómo convierto dinas a newtons? Miren ahí, muchachos. Cualquiera. $196,000 dinas. Voy a convertir a newtons. Necesito un newton aquí arriba. Y recuerda que un newton son 10 a la 5 dinas. Al hacer esta conversión, lo que tengo que hacer es recorrer este punto 5 lugares hacia la izquierda, 2, 3, 4, 5. Esto va a ser 1.96 newtons.
Esa va a ser la fuerza en newtons que debo de aplicar para poder sumergir este bloque completamente dentro de la, porque por su propio peso no se va a hundir. Tendré que aplicar una fuerza adicional, en este caso, una fuerza adicional de 1.6 newtons. Entonces, bueno, pues ese es otro tipo de problema que vamos a encontrarnos y esa es la manera de abordarlo para resolverlo. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna situación que no haya quedado clara? No, profesor. No, profesor, es que a mí me sale 191,000. 191,000, a lo mejor es el número que es que parece un 9, pero es un 4. Este es 980,000 menos 784,000. Ah, ya, sí, es Y es que que parece 9. este número me quedó muy feo, parece un 9, pero es un 4 realmente. Entonces, 980,000 menos 784,000 da 196,000. Sí, ¿Sí, Carol? Okay. gracias. Bien, entonces, muchachos, esa es la manera. Hay variantes, desde luego, hay variantes que hay que experimentar. Por ejemplo, en vez de ser una fuerza que lo hunda, puede ser una fuerza que lo mantenga a flote, si es que esto es un cuerpo que se va a hundir naturalmente porque es más denso que este fluido. Entonces, tal vez se puede sostener por una cuerda, entonces la cuerda va a ejercer una fuerza o una tensión que va a hacer que esto se hunda. Entonces, nos va a cambiar aquí la dirección de esta fuerza. Pero el procedimiento para determinarlo va a ser muy similar a este. Entonces, hay que recordar siempre entonces que estas fuerzas tienen una cierta dirección y aplicarla de esa manera. Bien, muchachos, entonces, pues hasta aquí terminamos con la clase del día de hoy. Espero que hayan sido de su agrado y por cerrada la sesión. ¿Alguna duda, alguna pregunta, perdón, antes de terminar? No, profesor. Profesor, gracias. No, profesor, gracias. Bien, entonces, muy concurrido, les agradezco mucho la atención. Sigan disfrutando del técnico. Y bueno, pues aquí lo dejamos. Buen día. Sí, gracias, hasta luego. Hasta luego, profesor, que tenga buen día. Buen día, buen día. Hasta luego, profesor. Buen día.